Muy buenas de nuevo a este canal en el que poco a poco vamos desentrañando y volviendo a recordar todas aquellas cosas que aprendimos hace más de 20 años y que, bueno, poco a poco nos han servido como fundamentos para muchos para lo que hoy conocemos o podemos entender de la informática. En el anterior vídeo estuvimos viendo las variables del sistema del ZX Spectrum, dónde se situaban en la memoria, para qué servían, cómo las podíamos manipular y sobre todo la versatilidad que nos da el poder conocer cómo manejar estas variables del sistema. Sabíamos que una vez que terminaban las variables del sistema, el último valor que quedaba ahí almacenado era ese valor en hexadecimal 80, en hexadecimal. Bueno, también vimos en el bloque que a continuación venía situado el programa BASIC. Ahora, como de un sistema operativo a otro, es decir, de una versión del Spectrum a otra, podían modificarse la cantidad de variables del sistema que van justo a continuación de la memoria de vídeo, de algún modo el propio sistema operativo tiene que saber dónde está el programa BASIC. Cuando nosotros hablamos del BASIC en el Spectrum, hoy en día conocemos términos como compilar o como optimizar, pero en aquella época todos esos términos realmente estaban en ciernes, estaban, por así decir, creándose todavía. Sin embargo, hoy vamos a ver cómo el BASIC del Spectrum y cómo su codificación ya tenía o intentaba tener por lo menos un equilibrio entre rendimiento, optimización de velocidad, optimización de tamaño, etcétera, etcétera. Bueno, a lo que vamos. Terminan las variables del sistema, terminan con ese valor en hexadecimal 80, pero ¿cómo sabemos que es ahí ese punto exacto? Pues sencillamente porque tenemos una variable del sistema, prog, que está en 23.635, que es un puntero en definitiva que nos dice en qué dirección comienza el programa BASIC. O dicho de otro modo, en qué dirección realmente terminan las variables del sistema. A continuación del programa BASIC vienen las variables del programa. Por ejemplo, cuando en un programa definimos, yo que sé, la variable puntos, let puntos igual a 0. Bueno, pues aquí en este espacio de memoria es donde se va a crear la variable puntos y su valor. Cualquier modificación de esa variable que ocurre en el programa BASIC o cualquier referencia a esa variable las va a cargar de este espacio de memoria, las va a buscar en este espacio de memoria. Y como va a ocurrir en la mayoría de los bloques de memoria que va definiendo el BASIC, el sistema operativo del Spectrum, van a terminar también con ese valor en hexadecimal, 80. Pero claro, de algún modo, nosotros tendremos que saber dónde termina el BASIC y dónde empiezan las variables del programa. Bueno, pues para eso tenemos esta otra variable del sistema, vars, que está en 23.627. Por tanto, si restamos vars y prog, lo que vamos a tener es cuánto ocupa verdaderamente nuestro programa BASIC. Después de las variables del sistema, viene un espacio de memoria que el propio manual del Spectrum lo identifica como orden o línea de edición. Cuando nosotros tecleamos sin poner un número de línea, por ejemplo run, por ejemplo load comillas comillas, ese comando se sitúa aquí. Termina con ese valor hexadecimal 0D, que es el retorno de carro, y de nuevo vuelve a terminar con 80. Se sitúa aquí porque de algún modo nosotros podemos poner una serie de sentencias. Por ejemplo, podemos poner load comillas comillas run. Bueno, pues cuando termina load comillas comillas, tiene que continuar ejecutando esa sentencia. Luego, esa orden, esa línea de edición, se sitúa en este espacio de memoria, que está también marcado por line, esa variable del sistema en 23.641 nos indica dónde comienza este espacio de memoria. Y después de esta orden o línea de edición vendrían los datos input, también terminados en 0D, y un área temporal. Datos input, sencillísimo. Es decir, cuando hacemos un input, cuando el BASIC ejecuta un input, tiene que tener un espacio de memoria donde queda tecleadas las cosas, donde damos el enter y donde de algún modo queda ahí hasta que se identifica propiamente a la variable a la que se tiene que asignar. Y un área temporal. Ese área temporal es un área de cálculo real. Es decir, cuando en una sentencia, cuando en una expresión aparecen varios elementos, esa va a ser la memoria que utiliza internamente el intérprete del BASIC
para calcular temporalmente todos esos valores y después irlos reagrupando y asignando. De hecho, se llama workspace, ¿no? Es decir, el espacio de trabajo, que lo identifica la variable del sistema que está en 23.649. Y después del área temporal viene la pila de la calculadora. A ver, ya explicaré más adelante cómo funciona una pila, si alguna vez tenemos que hacerlo de cara al uso del BASIC. El Spectrum utiliza 3 pilas distintas, no son pilas de energía, son pilas de datos. Y cuando hablamos de una pila de datos es eso, un dato sobre otro, sobre otro, sobre otro. Entonces, cuando nosotros hacemos una pila de datos, los vamos acumulando. Y vamos a poder tener acceso, en principio, únicamente al último que hemos puesto. Es decir, el último que hemos puesto le podemos recuperar. Y cuando hemos recuperado ese, recuperamos el anterior, y el anterior, y el anterior. Es realmente como si hiciéramos una pila de objetos, una pila de cajas. Cogemos la de más arriba. Bueno, por la pila de la calculadora... ¿Y qué es que el Spectrum tiene una calculadora? Pues sí, el intérprete del BASIC internamente tiene una pequeña máquina virtual basada en pila que hace operaciones en coma flotante. Y aquí va a ser donde sitúa los datos. Por ejemplo, si yo voy a sumar 3 más 5, el Spectrum internamente mete aquí un 3, mete después un 5 y finalmente ejecuta la operación de suma. Y una vez que ha sumado esos dos números, ¿dónde deja el resultado? Aquí de nuevo, en la pila de la calculadora. Bueno, esto es quizás un poquito más complejo de explicar, pero tenemos que saber que aquí hay un espacio que lo utiliza constantemente también el BASIC, porque el intérprete de BASIC va a estar metiendo aquí constantemente datos, va a utilizar muchísimo la pila de la calculadora. La dirección de inicio de esa pila de la calculadora la va a marcar stackBot, en la variable de sistema que está en 23.651, y como tenemos que saber dónde termina esta pila, que en definitiva es cuál es el elemento que estaba siendo referenciado ahora, ese le vamos a tener con otra variable del sistema que es stackEnd, que está en 23.653. He dicho que había 3 pilas en el Spectrum. Una es esta, la de la calculadora, tiene otra pila para el comando gosub, y tiene otra pila que es la interna que utiliza el Z80, pues cuando va a una subrutina tiene que retornar, tiene que guardar datos en pila, etcétera, que es otra completamente ajena. Esas 3 pilas ocupan memoria. Es decir, cuantos más datos hay en esas pilas, más ocupan la memoria. Tenemos que saber solamente que tanto la de gosub como la pila de la calculadora propiamente se van a utilizar solo desde el intérprete del BASIC. Bueno. Después de stackEnd, ¿qué viene? Pues lo que llamaríamos espacio libre. Después, más arriba de la memoria, hay otros datos que ya veremos más adelante y que están situados, por así decir, en la parte superior. Pero a nosotros solo nos va a interesar hoy fijarnos en el espacio rosa que tenemos aquí, entre el programa BASIC y VARS, es decir, cómo se establece un programa BASIC, ¿no? Bueno, pues esto ya es un programa BASIC que a nosotros pues ya propiamente nos suena más. Es muy rudimentario el BASIC del Spectrum, pero no por eso deja de ser potente. Y veremos más adelante cómo y por qué. Nosotros hoy en día estamos muy acostumbrados a hablar de programación, pues yo que sé, procedural, orientada a objetos, códigos polimórficos, es decir, polimorfismos. Es decir, todo eso no nos resulta ajeno ni extraño en el lenguaje de programación, pero eran conceptos que, como he dicho antes, en el BASIC del Spectrum todavía estaban en ciernes. Todavía algunos de ellos ni se imaginaban. Pero sí que vamos a ver un poquito cuáles son los elementos que conforman el programa BASIC, ¿no? Un programa, este lenguaje que utiliza el Spectrum. Bueno, en primer lugar, lo que siempre se muestra es que en el Spectrum todas las líneas tienen que estar numeradas. No puede haber una línea que no tenga numeración. Lo normal era numerarlas de 10 en 10. ¿Por qué? Pues porque de repente nos dábamos cuenta que teníamos que meter entre dos líneas otra línea más de código, un trocito de código más, y teníamos la posibilidad de hacerlo. Por eso existía la costumbre de numerar líneas de 10 en 10, no tenía otra razón de ser. Pues imaginad que numeramos 1, 2, 3, 4, 5 y entre la 2 y la 3 teníamos que meter otra. Pues ya no tendríamos posibilidad de meter. Haciendo numeraciones de 10 en 10 nos queda un espacio suficiente para meter entre medias más líneas. Por otra parte, por definición, el editor de BASIC del Spectrum no nos acepta números de líneas mayor a 9999 ni el número de línea 0.
Es decir, para el BASIC del Spectrum, el número de línea 0 no va a existir, no va a ser posible que nosotros le tecleemos, ni tampoco un número de línea que sea mayor a 9999. Teclearlo lo vamos a poder teclear, pero cuando damos al Enter, el editor nos va a dar un error en esa línea. Bueno, veamos aquí, además de los números de línea, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos, por así decir, comandos propios del lenguaje. Aquí vemos nest, beep, gosup, for, to, restore, if, then, val, cls, print, add, let, flash, goto, over, plot, draw, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son propiamente comandos que son propios del Spectrum. Es decir, nosotros en principio no es normal que utilicemos como nombre de una variable cualquiera de estos comandos. En 48K lo podemos hacer, en 128 no. Pero no es normal que pongamos next nest, entre otras cosas porque daría lugar a equívocos y porque, bueno, pues para el editor, sobre todo el de 128K, eso ya produce equívocos propiamente a la hora de identificarlo. Además de los comandos, vamos a tener números y expresiones numéricas. Fijaos que los números, normalmente muchas veces vamos a utilizar números enteros, que pueden ser positivos y negativos, y también internamente, de hecho, el Spectrum, aquí lo vemos en el comando beep, arriba del todo, cómo utiliza sobre todo números en coma flotante, punto 5, 0,5, pues es un número en coma flotante. Bueno, internamente lo vamos a ver un poquito más avanzado después, pero internamente para el Spectrum, en el BASIC, todos los números son en coma flotante. Y veremos después un poquito cómo trabaja todo esto. Además de los números, tenemos cadenas también. Las cadenas van siempre entre comillas, que pueden ser comillas dobles y después hay otros elementos que nos van a servir pues, para identificar dentro de las cadenas. Podemos utilizar un pequeño apóstrofe, que realmente sería como meter tabuladores, pero bueno, esto lo veremos en más profundidad más adelante. Lo que sí tenemos que saber es que lo que está entre comillas son cadenas y tal cual está escrito, tal cual lo guarda el BASIC. Así como normalmente cuando los compiladores modernos repasan el código no duplicarían, pues yo que sé, cadenas que se repiten, pues por ejemplo aquí aparece la cadena conseguido. Si esa cadena aparece en 3 lugares, se guardaría una vez y todos los sitios donde aparece serían referencias. El BASIC del Spectrum no va a hacer así. Cada vez que tecleamos una cadena, esa cadena se guarda en memoria y ocupa memoria. También tenemos operadores, igual, coma, dividido, paréntesis, más, por, punto y coma, 2 puntos. Esos son operadores. Operadores que en la sintaxis, en el propio lenguaje, identifican que algo ocurre. Pues por ejemplo, la igualdad está asignando una cosa a otra, o comparándolas. La coma normalmente están puestas pues para separar operandos, bien sea en comandos, por ejemplo read o beep, o en determinados momentos, pues yo que sé, cuando estamos imprimiendo, pues sirve como si fuera un pequeño tabulador, ¿no? Bueno, pues operadores en definitiva. Y también variables, que aquí sí que va a haber una diferenciación entre numéricas, alfanuméricas, y también, bueno, pues las que serían de tipo matriz, que serían arrays, ¿no? Las variables numéricas pueden ser de una letra, como vemos aquí, X, Y, V, o de varias letras, nivel, bonus. Y las alfanuméricas solo pueden tener una letra, y sabemos que son alfanuméricas porque a continuación llevan el símbolo dólar. Entonces, esas son cadenas propiamente, ¿no? Fijaos que al ser cadenas van a ir siempre entre comillas o el resultado va a ser una cadena propiamente. Bueno, pues visto esto, nos encontramos que el lenguaje BASIC del Spectrum es un lenguaje que no es compilado, sino que es un lenguaje interpretado. Como es una máquina muy limitada, vamos a tener que buscar de algún modo, o se buscó de algún modo, un modo de que esto se codificara, pues cuidando el espacio, el tamaño y la velocidad. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, pues lo más fácil del mundo. Si nosotros guardáramos este programa tal cual, letra a letra, sería una barbaridad de desperdicio de espacio. ¿Por qué? Pues porque tendríamos que guardar pues, la línea 470, NEXT espacio Y, 2 puntos, BEP espacio punto 5,52. Eso, fijaos que ya solamente 2 comandos
con apenas 3 parámetros nos estaría ocupando ya muchísima memoria, pues nos estaría ocupando ya del orden de 15 bytes, y eso no sería especialmente normal. Además de que a la hora de interpretar tendríamos que leer, por así decir, bloquecitos de texto, por ejemplo, desde donde empieza next, la n, hasta donde aparece un espacio, y buscarlo dentro de una tabla. Eso sería una pérdida de tiempo porque teníamos que leer varios bytes, eso en el Z80 ocupa mucho más tiempo que si solo leemos uno, evidentemente, etc. Entonces, ¿cuál fue la mejor solución? Lo que ellos llamaron convertir estos comandos en tokens. Y ahora vamos a ver un poquito el manual del Spectrum, porque aquí en el manual del Spectrum lo vamos a ver perfectamente, veréis. Si vamos avanzando, llega un momento... A ver, os digo, a la izquierda está en decimal el código, ¿vale? Aquí está en hexadecimal, esto sería lo que significa en ensamblador. Y mirad, por ejemplo, pues el 118 significa la letra V minúscula, ¿vale? Pero si avanzamos más adelante, resulta que tenemos que 169 significa point, 170 screens, 171 attr. De hecho, en el modo 148 casi, en el modo 128, si ponemos print chr$, 171, lo que nos va a imprimir es esto, attr, como si fuera un comando completo, el token, ¿vale? Este es el mejor modo, pues, de ir salvando espacio. Bueno, vamos a ver ahora cómo se interpretaría realmente una línea en el BASIC del Spectrum. Bueno, fijaos que cómo se codificaría, ¿no? El manual del Spectrum nos dice que cada línea del programa de BASIC tiene la siguiente forma. 2 bytes que nos indicarían el número de línea, estamos aquí en esta zona. Después tendríamos otros 2 bytes que nos indicarían la longitud del texto más intro, el texto de la línea y al final el código intro. Es muy importante aquí que nos dice que estos 2 bytes en el número de línea está el byte más significativo y el byte menos significativo. Bueno, pues vamos a avanzar un poquito y vamos a ver con un ejemplo en qué consiste todo esto propiamente, ¿vale? Hemos dicho 2 bytes, el número de línea, con byte más significativo, byte menos significativo. Los 2 bytes que nos dicen el tamaño de la línea, bytes, que esta ya sí que tiene el orden lógico del Z80, byte menos significativo, byte más significativo. Después la línea codificada y el carácter 13, el carácter de intro, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver aquí un ejemplo, por ejemplo, la línea 496 de ese programa que hemos visto. ¿Qué ocurre? Primero convertimos el 496, el número de línea, en hexadecimal. Como tenemos que poner primero el byte más significativo, ahí tenemos 1F0. Que en decimal sería 1,240. Bueno, avanzamos después. El nest. Nest V. ¿Cómo se sitúa nest V? Nest es el comando F3, 243, y la V es el 118, en hexadecimal 76. Vamos de nuevo al manual del Spectrum y vamos a ver 243, que estaba puesto ahí, cómo es el comando nest. Y como era la V... hemos visto aquí que era 118. Bueno, pues aquí tenemos el 118, que es la V. Y después el 13, el comando intro, que incluso en el mismo manual del Spectrum nos dice el 13 es intro, que sería un poco como el retorno de carro, ¿no? El cambio de línea. Bueno, pues seguimos viendo. Claro, nos falta por introducir, porque según esto tenemos 2 bytes, que es el número de línea, con byte más significativo, byte menos significativo. Ahora veremos un poquito la explicación de eso. Y tendríamos que poner aquí a continuación 2 bytes que nos indiquen el tamaño de la línea. ¿Qué tamaño es la línea codificada? Estos dos, nest V más el enter, sería 3. Bueno, pues veamos cómo coge esos, sería todo eso la línea y lo convertimos en 3. Byte menos significativo, byte más significativo. Bueno, vamos a explicar lo del byte menos significativo y byte más significativo. Mirad, byte más significativo significa que ese primer valor le tenemos que multiplicar por 256 y sumar el otro valor. Si multiplico 1 por 256 más 240 me da 496. Ya está el número de línea. Si es primero el byte menos significativo y este es el más significativo, significa que el más significativo le multiplico por 256 y le sumo el menos significativo, que me daría 3. Bueno, pues este sería, estos 2, 4, 6, 7 bytes codificarían toda esta línea. 496 NESV. Si lo hubiésemos hecho dígito a dígito, fijaos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y realmente nos ha ocupado 7.
ya en esta línea, que es muy sencilla, nos hemos ahorrado 3 bytes. Bueno, pues aquí es donde vamos a ver después el equilibrio entre velocidad y optimización de tamaño. Además, el intérprete de BASIC va a llegar un momento en que cuando llega aquí, lee directamente este valor, F3. Y dice, ¿esto qué es? Dice Nest. Ah, pues ejecuta Nest directamente. No tiene que leer la N, la E, la X, la T. Ya directamente, al leer este valor, 243, va a leer que eso es Nest. Bueno, pues vamos a ver ahora algo un poquito más complejo. Y aquí va a venir un poco ya el tomate. Bueno, vamos a ir con esta línea que aparentemente es muy sencilla. 10, print at 10,5 punto y coma, comillas, alert con color y cerramos comillas normal. Una cosa que tiene el editor del 48K es que nos permite meter comandos de color. Con el modo extendido y los números del 0 al 7, y con el modo extendido y caps y también con los números del 1 al 7 podemos marcar el color de tinta y el color de paper con el que estamos escribiendo en el propio editor del emulador, del Spectrum. Y fijaos que aquí en concreto, si nos fijamos, está el color de paper, el fondo está de color rojo y el color de tinta, donde pone alert, está de color blanco. No tienen brillo, no tienen más elementos más que el color de paper rojo y el color de tinta blanco. Bueno, vamos a ir paso a paso como hemos hecho antes. El 10, byte más significativo 0, byte menos significativo 10. Ahí tenemos codificado el número de línea. Ya tenemos los 2 bytes que nos dicen el número de línea. Vale. A continuación vendrían 2 bytes, que es el tamaño, todavía no sabemos lo que nos va a ocupar, no colocamos aquí de momento ningún valor. Print sería F5, 245. Como hemos hecho antes, nos venimos al manual, vamos a ver si no hemos fallado, y venimos aquí donde está el 245, que nos dice 245 print, que en hexadecimal es F5. Muy bien, pues continuamos. Add es AC, 172 en decimal. Bueno, pues evidentemente, si volvemos al manual, venimos al 172, y aquí vemos que es efectivamente add, y que en hexadecimal es AC. Vale, pues ya tenemos, fijaos, en apenas 2 bytes ya hemos codificado print, ya nos hemos ahorrado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y con el espacio 7 bytes. Bueno, no está mal, no está mal. Ahora viene otra vez un 10, un número. Pero aquí, como estamos tecleando un texto, se nos va a codificar como si fuera un texto realmente, ¿vale? El 1 y el 0, en hexadecimales 3130, en decimales 4948. De hecho, si vamos aquí al manual, como hemos hecho antes, 3130 en hexadecimal, venimos aquí al 31, el 31 es el 1, 49 y el 0, entonces el 10 se codificaría como texto 1, 0. Por tanto, aquí tenemos el 1 y el 0. Vale, pero, y aquí viene la gran dificultad del BASIC, pero nos dice el manual del Spectrum que una constante numérica del programa, y esto es una constante numérica, está aquí constante, lleva a continuación su forma binaria. Este es modo texto, el 1, como si lo hubiésemos puesto entre comillas, un 1 y un 0. Y nos dice que además lo lleva a continuación su forma binaria usando el carácter 14 seguido por 5 bytes para el número propiamente dicho. Y veremos ahora cómo se ha codificado a continuación el 10. Introduce el carácter 14, que en hexadecimal es 0e, y 5 bytes para el número propiamente dicho. Cuando este número de aquí está a 0, significa que lo que viene a continuación es un número entero. Si este además está a 0, significa que el número es positivo. Y realmente se utilizan solamente este bloque de 2. Cuando es un número entero. Cuando es un número en coma flotante es mucho más complicado el tema, ¿vale? Pero básicamente cuando nosotros vemos aquí un número entero, el 1 y el 0, a continuación lo va a guardar en su forma binaria. 0e, de prefijo para decirnos que lo que viene a continuación es un número binario. 0, 0, 0a, 0, 0. Byte menos significativo, byte más significativo. Este lo multiplicaría por 256 internamente y le sumaría este. 256 por 0 es 0, más 10, 10. Ya tenemos aquí guardado el número 10 de forma entera. ¿Por qué hace esto el BASIC? Pues es muy sencillo por qué lo hace. Porque a la hora de listar, cuando hacemos list, al BASIC le resulta muy fácil leer esto. Como lo hemos tecleado, el 1 y el 0. Y eso va a ser lo que nos va a listar en pantalla.
el 1 y el 0. Pero cuando se está ejecutando el BASIC, si tiene que convertir esta cadena, porque esto es una cadena, lo tiene que convertir al formato binario, va a tardar mucho tiempo. Entonces, ¿cuándo hace esto el Spectrum? Cuando nosotros estamos editando la línea y damos Enter, y pasa a formar parte del programa porque no tiene errores, hace esta interpretación, que le lleva un poquito de tiempo. De hecho, desde que damos el Enter hasta que la línea quede incorporada al programa BASIC, pasa un poquito de tiempo, ¿vale? Ese tiempo lo vamos a ahorrar después cuando se ejecuta, porque el programa BASIC no va a leer de aquí el 1 y el 0, sino que va a leer de aquí, cuando se esté ejecutando. Pero cuando se está listando nos va a mostrar este valor. Y ahora estaréis pensando, anda, entonces ¿puedo tener un valor que se lista y otro valor internamente guardado? Sí. Y en eso van a consistir muchas protecciones en muchos programas BASIC. Que el valor que estamos viendo no es el real que se está ejecutando. Bueno, ya hemos visto cómo ocurre. A continuación se guarda la coma, que es 2C en hexadecimal. A continuación el 5, que es 35 en hexadecimal. Y vuelve a ocurrir lo mismo que con el 10. Tenemos que guardar, es una constante numérica. Tenemos que guardar su valor. Entonces 0E, que es el prefijo, 00 porque es un número entero, 00 porque es positivo, 05, 00, 00. Bueno, pues podríamos revisar que aquí el 10 sí se corresponde con el 10 y el 5 se corresponde con el 5. Bueno, pues ya esto... Metemos el punto y coma que es 3B, las comillas, que se codifican como 22, y ahora va a venir otro elemento que es novedoso, porque vamos a poder utilizar los códigos de color. ¿Cómo se meten códigos de color? Bueno, pues una cosa es con el teclado, pero internamente el programa BASIC tiene que marcar que aquí hay un código de color, que va a cambiar el paper y que va a cambiar la tinta. Bueno, pues eso también está especificado en el manual del Spectrum. Y al principio, fijaos que una vez que nos ha explicado pues que el 0 no es utilizado, el 1 no es utilizado, el 6 significa la coma de print, etc., nos dice 16 significa... Mira, 14 significa número, ya lo sabemos, el número binario, ¿no? 16 significa en decimal, 16 significa control de ink, 17 significa control de paper, 18 control de flash, 19 control de bright, 20 control de inverse, 21 control de over, atención, 22 control de add y 23 control de tab. ¿Qué significa esto? Que si yo en una cadena pongo CHR dólar 16 y a continuación pongo CHR dólar 2, en esa cadena estoy indicando que hay un control de tinta que va a ser el valor 2 y lo que venga a continuación se va a imprimir con ese color. En este caso vamos a meter el paper y el ink. Metemos primero paper 17, control de paper 17. ¿Qué valor le vamos a dar al paper? 2, el rojo. En hexadecimal 1102. A continuación color de tinta 16, control de tinta. ¿Qué tinta le vamos a dar? 7, blanco. Si venimos aquí, ¡epa! Que os enseño todos los trucos. Aquí vemos 17 color de paper 02, 16 color de tinta 07. Estaba hablando en hexadecimal, ¿eh? Bueno, pues ahora, una vez que ya hemos metido todo eso, ya podemos meter la cadena alert, A, L, E, R, T, en decimal. 61, 6C, 65, 72, 74. Si venimos al manual, 61, 6C, venimos a los valores hexadecimales y vemos 61, 6... ¡Epa! 61 en hexadecimal, 61 la A, 6C en hexadecimal la L, bueno, pues como 65 la E, 72 la R y 74 la T. Pues aquí lo tenemos, 61, 6C, 65, 72, 74. Pero después vemos que las comillas han desaparecido los códigos de tinta y de paper. ¿Cómo podremos hacer? Pues volviendo a poner de nuevo el fondo de color de blanco y la tinta de color negro. Pues nada, el paper 1107 blanco, tinta 1000 negro. Y a continuación ponemos las comillas. Y como hemos terminado la línea, tendríamos que meter 0D. Y fijaos que nos quedaba aquí por meter todavía el tamaño de todo esto, lo que nos ocupa toda esta línea. Bueno, pues si sumamos todo en total, resulta que toda esta línea son en total 35 bytes. ¿Qué estaréis diciendo? ¡Ey!
Esto casi ocupa más que si hubiésemos solo metido carácter a carácter la línea. Sigue habiendo optimización, recordad, porque aquí lo que estamos optimizando quizás no es tanto el tamaño, cuanto la velocidad a la que después se va a ejecutar esta línea. Porque va a tener, de hecho, que leer, tendría que interpretar dos valores que están en cadena y calcular su valor en binario, en definitiva. Y este es el mejor modo que tenemos de hacerlo, ¿no? Bueno, pues hasta aquí esta presentación de cómo se codifican los programas en BASIC. Próximamente veremos cómo se utiliza esto para las protecciones, qué tipos de protecciones son las más usadas y demás. Vamos ahora a probar una cosita en el emulador. Vamos a hacerlo en el +3 BASIC. Vamos a hacer esto. Vamos a definir un punto pic, ¿vale? Con cualquier valor, por ejemplo con X. Y esto vamos a decir que va a ser el pic de X más 256 por el pic de X más 1. Con esto voy a poder leer valores de las variables del sistema que ocupan 2 bytes, ¿no? Para el byte menos significativo, el byte más significativo, como hemos visto en la presentación. Voy a definir también el valor propiamente del BASIC, que esto va a ser en definitiva la función que acabamos de definir del pic en Betin 3635. Y vamos a definir también el valor de las variables, también va a ser la función pic de 23.627, que es la variable vars que hemos visto antes. La de arriba es prog y la siguiente es vars. Entonces ahora ya podemos hacer run, queda definidas ya las funciones, y ahora podemos hacer printfn, por ejemplo, del BASIC, y entonces ya nos va a decir en dónde comienza el programa BASIC, 23.755, ¿vale? Podemos hacer ahora, por ejemplo, 40, para que lo veamos, mejor. Desde la función del BASIC, es decir, donde comienza el BASIC, hasta la función de donde termina, donde estarían las variables propiamente, la función de variables, vamos a imprimir cuál es la dirección, punto y coma, comillas, vamos a poner aquí una coma, comillas, punto y coma, vamos a mirar qué hay en ese valor, picg, punto y coma, vamos a meter aquí un tab también, vamos a poner una coma, y ahora vamos a meter aquí el carácter de lo que esté ahí adentro. Esperad un momentito, estoy pensando una cosa. En 60, si picg es mayor de 31, es decir, es un carácter imprimible, then print chr$ pic de g. Vale. Y ahora en 70 hacemos el nest g. Con esto lo que vamos a hacer va a ser casi un visualizador propiamente del BASIC, ¿no? Y ahora cuando ejecutamos, lo que nos va a hacer es esto. Es decir, con esto nos muestra realmente, ¿veis? 23.655, 23.656, 0, 10, la línea, 23.657 que sería el tamaño. Después vemos aquí ya, pues al imprimir propiamente vemos dffn, por ejemplo, vemos la P, vemos el paréntesis, vemos la X. Aquí vemos cómo se meten pues ya valores, ¿no? Otra vez de nuevo el pic, el más. Acordaos antes cuando poníamos el 256, después viene el 14 con el número. Sí, bueno, pues todas estas cosas que nosotros hemos ido aprendiendo hoy de cómo realmente se codifica todo esto. Bueno, pues se me ocurre una cosa aquí. En el 65, y yo creo que con esto va a quedar más ordenado, efectivamente, ¿veis? Vale, pues aquí por ejemplo definiríamos p de x, realmente aquí mete un valor, porque tiene que definir en qué partes de la memoria queda esto guardado. dffn tiene una codificación un poco especial, ¿eh? Veis aquí el pic de x más 256, aquí estaría el valor 256 en binario, por el pic
de x más 1, 1400100 es el valor binario de 1, se cerrarían los paréntesis, este es el 13, termina la línea, 020, el número 20 de línea, que esta va a ocupar en total 21 bytes, y son dffnb, los dos paréntesis igual a función p, 23.635, que lo tiene que convertir también en valor numérico, 9283, cierra paréntesis, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues como veis aquí podemos ver, por ejemplo, pues completamente cómo se ha codificado todo este programa BASIC que acabamos de escribir. ¿Veis? Aquí estaríamos en la línea 050 de 11 bytes y sería el print g, punto y coma, comillas, punto y coma, el pic g, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta aquí ha sido hoy este pequeño video tutorial, y espero que con esto veamos todos un poquito mejor, más de cerca, el siguiente capítulo, que va a ser las protecciones que nos podemos encontrar sobre el BASIC, principalmente en programas comerciales y otro tipo de programas. Un saludo y a seguir dándole al Spectrum.